Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos ustedes. Gracias por estar una vez más junto a mí en este canal. Iniciamos un nuevo video. Antes, pues paso a invitarlos. Estoy en YouTube y en TikTok como Isabel Fajardo Castillo y como IFC 5829. Hola, hoy estoy celebrando de alguna manera con este video un mes más fuera de Cuba. O sea, hoy, precisamente hoy, se cumplen 3 meses que salí de Cuba. Y salí de Cuba en un momento y en unas circunstancias donde creí que la situación en Cuba estaba difícil. Señora, difícil se ha puesto ahora, en este momento, en estos instantes. En Cuba se está viviendo una situación 3 veces más difícil que en el momento en que decidí salir del país en el mes de junio. Hoy les hago un resumen de cómo han sido los cambios desde entonces hasta hoy. Y además voy a hablarles de las estafas más grandes, las estafas literales, estafas, así como la palabra lo indica, más grandes que el pueblo cubano sufre de manos de sus máximos dirigentes. Así que usted no se mueva, porque en el video de hoy estaré explicando algunos de los motivos por los que la mayoría de los cubanos salen de su tierra. Una tierra que en algún momento nos parecía con problemas que hoy, si los cuentas, no se los iban a imaginar. Las personas que vivimos hace unos años en Cuba, estoy hablando de 2012, 2016, si nos hubiese contado cómo se iba a poner el país, no lo hubiésemos creído. Porque vivíamos en un país que tenía muchas dificultades. Dificultades económicas siempre han habido en Cuba. Pero las dificultades que hoy se están viviendo son prácticamente insostenibles. Cuba es un Titanic en el medio del mar Caribe. La única diferencia es que, tal cual como en el Titanic, muchos con la opción de salir a ayudar a sus familiares, otros con la opción de quedarse, esperar. Dos opciones. Uno, un milagro que haga que cambie completamente la situación, o estar como los músicos del Titanic, tocando hasta el último momento. Y es literalmente lo que está sucediendo hoy en Cuba. Hoy explico, desde mi punto de vista, cuáles han sido las estafas más grandes que el gobierno cubano les ha hecho a cada uno de los cubanos. Pero además explico, desde mi punto de vista, cuáles fueron las razones por las que salí, como muchos miles de cubanos. Comenzamos. En Cuba se ha venido desde hace muchos años esperando una unificación monetaria. Una unificación monetaria que prometieron iba a ser la solución a muchos problemas. Literalmente, una mentira más, un engaño más y un negocio más. Porque literalmente esa promoción, esa falsa promesa de una unificación monetaria, lo único que trajo consigo fue crear nuevos y varios negocios alternativos que hicieron que la isla cayera aún más en las penurias que ya existían. Si eres cubano, recordarás que cuando estaba el CUP y el CUC, para los que no son cubanos, CUP es peso cubano, el peso con el que el cubano promedio cobra, el peso, la moneda con la que se vive en Cuba, con la que tú trabajas y el Estado te paga. Eso es el CUP. Cuando existía el CUC, que era un peso cubano convertible, tipo divisa, pero nada más que funcionaba en Cuba, creíamos que estábamos mal porque la tasa de cambio del CUC, o sea, del peso cubano convertible contra el peso que te cobraban, que te pagaban en tu centro de trabajo, era 25 por 1. ¿Qué tiempos aquellos?
25 pesos cubanos era un peso convertible. Y con eso era que ibas a las tiendas y comprabas. ¿Por qué? Porque el dólar era penalizado. O sea, tener dólares en Cuba era sacrilegio, era un problema. No podías tener dólares en Cuba, no tenías permiso, en fin. ¿Y cómo cambiaron las cosas? ¿Por qué? Porque pasó de ser penalizado a ser obligatorio. Hoy tenemos aquí una escala de las varias monedas que tenemos en este momento en Cuba, porque pese a que iban a hacer una unificación monetaria, han destruido un sistema financiero que cada día carece más de estructura, de lógica y de sentido común. Hoy, en Cuba, existen las monedas libremente convertibles. Estamos hablando de todo tipo de moneda extranjera. Moneda extranjera que se está entrando al país, pero que el gobierno no tiene disponibilidad financiera para venderte en los puntos de venta, en las casas de cambio establecidas estatalmente. O sea, un negocio más para las opciones de mercado negro o mercado informal, como es conocido en el país. Y estas son las tarifas, por decirlo de alguna manera. Tenemos el euro, que un euro, para obtener un euro, el cubano tiene que pagar 480 pesos de los que cobras. ¿Cuánto cobra? Vamos a ver más adelante. 480 pesos por euro. El dólar americano en este momento 420 pesos, un dólar americano. Ahora, el MLC, la moneda libremente convertible. ¿Cuál es la diferencia entre el MLC, el USD, el CUP? O sea, sencillo. El MLC es una moneda plástica, una tarjeta magnética que tiene dentro una X cantidad de dinero que solo puede ser insertada dentro de la tarjeta si usted hace un depósito del extranjero o físicamente en el banco de moneda dura, o sea, de dólar americano, de USD o de cualquier otra moneda al cambio que sea. O sea, yo en mi tarjeta en MLC podía depositar euro y simplemente por esta escala que tenemos aquí, el euro 400, bueno, pues por cada euro que yo ponía en mi tarjeta me depositaban esa cantidad de dinero en efectivo, o sea, en la tarjeta, por teniendo en cuenta la cantidad de efectivo que yo entregara. Ahora, el CEL son las transferencias que se hacen de Estados Unidos a Cuba, que también tiene pues una tasa de cambio de 4.18,15. Ahora, de pronto, no les bastó con imponer que las tiendas fueran en dólar americano ficticio, o sea, no físico, en tarjeta virtual, digital, y crearon entonces una llamada tarjeta clásica, que es dólares americanos depositados en una tarjeta, pero ya no es MLC, ya es clásica, lo que significa que la persona que tenía dinero en su tarjeta MLC ahora mismo no sé qué va a hacer, porque ese dinero es intransferible, inmovible y es imposible de sacar del banco. La única forma de moverlo es entre tarjetas, pero es que la disponibilidad de mercancías en las tiendas en MLC hoy en Cuba es cero. Prácticamente ninguna tienda ya tiene productos para vender en MLC, porque existen las tiendas, pero más adelante vamos a ver las fotos de cómo están en este momento las tiendas en MLC, en moneda libremente convertible, siendo una competencia brutal. La tienda, nuevas tiendas que aceptan dólares americanos físicos o en depósitos de tarjetas clásicas o cualquier tarjeta de origen internacional. Ahora, otra de las medidas que se tomaron por la poca disponibilidad de efectivo, la falta de efectivo físico, fue pagarle a los trabajadores en tarjeta, o sea, depósito bancario en una tarjeta de salario. Eso que contrajo o que provocó, pues sencillo, que existiera entonces un cambio al propio dinero cubano, al propio peso cubano. Entonces existiera una tasa de cambio. Si tengo el dinero en mi tarjeta y lo quiero físico,
lo quiero en efectivo, simplemente por cada peso que yo tenga en mi tarjeta y vaya a cambiar a dinero físico, pues por cada peso físico que yo quiera obtener, voy a tener que dar 1,20 virtual. O sea, estamos hablando de 1% por encima, que se está moviendo cada día. Empezó en un 5% y ya debe de ir por un 20, un 30, un sabrá Dios cuánto, porque todos los días cambia. Y pues aparecieron las tiendas en efectivo, pero al no haber disponibilidad de dinero, entonces el cambio te lo dan en caramelos. O sea, ahí están todas las monedas que están circulando en Cuba en este momento. En Cuba circula el euro, en Cuba circula el USD en tarjeta, en Cuba circula el MLC, que no es lo mismo que el USD depositado en las tarjetas clásicas, en Cuba circula la moneda cubana física, en Cuba circula la moneda cubana virtual y además circulan los vueltos en caramelo. Una falta de respeto al cubano que trabaja. No digo más. Falta de respeto literal al cubano que trabaja, porque me vas a devolver en caramelos. Ahora, ya había explicado la diferencia básica, la diferencia física entre el MLC y la tarjeta clásica es simplemente una estafa más. Decidieron, sin mucho problema, pues ponerla difícil. O sea, es como un nivel más en el top de problemas de Cuba. Ya tenías dinero en la MLC, ya podías comprar en las tiendas en MLC, pero ahora no puedes comprar con ese dinero porque el dinero ese ya no funciona. Ya no. Ya ahora es clásica. Y cuando se acabe la clásica, va a existir la marciana. Y cuando se acabe la marciana, va a existir la solar. Siempre va a haber una medida que ponga más difícil y más en jaque al cubano que se quedó en la isla y que no ha tenido la oportunidad de salir y ser libre y descubrir lo que es un país completamente libre. Ahora, continuamos. Porque aquí está un análisis que me encanta, porque es que además nos parece que estamos viviendo un déjà vu. Y no fue que me equivoqué, no. Esto aquí es la imagen de cómo se vieron las tiendas cuando pasaron de ser tiendas en CUC a tiendas en moneda libremente convertible. Cuando se hizo la transición, que prometieron que las tiendas en CUC no iban a tener falta de mercancía, que no iban a tener falta de disponibilidad, que simplemente lo que se vendiera en las tiendas en MLC iba a ser para surtir las tiendas en CUC, en fin, eso fue una mentira más. Porque de pronto, cuando se comenzó la transición, las tiendas en CUC se quedaron completamente desabastecidas porque la mercancía de allí simplemente la movieron y la pusieron en las tiendas en MLC. Lo mismo que están haciendo en este momento con la transición al dólar en efectivo, que las tiendas en MLC se están viendo exactamente así, desabastecidas, porque la mercancía la sacan de MLC y la ponen en USD. Sigue siendo una trampa más para recaudar de una manera descomunal divisa. Pero ¿a dónde va esa divisa? Porque en Cuba sigue habiendo apagones, en Cuba sigue habiendo problemas con la alimentación, en Cuba sigue habiendo problemas con la electricidad, las termoeléctricas están que se caen solas, no hay combustible para la generación eléctrica, no hay paneles solares, porque ahora pusieron paneles solares pero no tienen dinero para comprar el sustento del banco de baterías, entonces si se nubla el cielo no hay corriente ni con los paneles solares. Y ahí va la pregunta, ¿a dónde va toda esa cantidad de dinero que recaudan, que recogen, porque además no venden el dinero en los bancos ni en las casas de cambio porque no hay disponibilidad? Es un negocio turbio y sucio, es un negocio que está creando una red de nebulosa, una red oscura, es un negocio que se está convirtiendo cada vez en más peligroso, incluso hablar de eso, porque en Cuba está prohibido esto que estoy haciendo, no lo puedo hacer, no lo pude hacer nunca en Cuba, de hablar libremente de los descaros financieros y económicos que vive y sufre el pueblo cubano. Nunca lo pude hacer, no me lo permitieron. Me llevaron a un punto en que literalmente tuve que salir del país para poder tener la libertad de decir, son unos
descarados. Ahora, sigo porque no he terminado. La situación continuó empeorándose. Y a eso súmale entonces que nuestra querida única ETEXA, para el que no sea cubano, ETEXA es la empresa de telecomunicaciones, la distribuidora, la única de hecho, única distribuidora nacional de telecomunicaciones, no existe más ninguna. O sea, si no eres ETEXA, no tienes conexión. Incluso siendo de ETEXA tampoco tienes conexión, pero bueno, esas son otras cosas, otras complicaciones. ETEXA llega al colofón, ¿no? de su imperio, de su monopolio, y pasa automáticamente de un viernes a un sábado anunciando de manera muy sórdida, muy propia del sistema, con una sutileza enorme, y pasan a decir que van a hacer mantenimientos programados a los sistemas y que a partir de las 12 de la noche de ese día no se podían comprar ni transferir los recursos ni los paquetes de telefonía que se tenían, porque ese mantenimiento de redes iba a durar de 12 a 24 horas. Lo dijeron de una manera muy sutil y realmente lo que hicieron fue cambiar el funcionamiento completamente de o sea, el uso y la disposición de los recursos digitales que tenías en tu cuenta de teléfono. O sea, yo tenía saldo en mi teléfono, felicidades. Pero la persona que no tenía saldo en el teléfono, la persona que simplemente recargaba mientras iba obteniendo el financiamiento simplemente porque le daba la gana de tener una X cantidad poquita de dinero en el teléfono, pues entonces cuando amaneció y se restauró toda la infraestructura, entonces nos dimos cuenta de que nos estaban limitando a 360 pesos al mes de internet. Es lo único que el cubano tiene acceso. Esos 360 pesos al mes duran una semana. Si se te acaba, entonces accedes a unos paquetes de datos irrisorios, unos paquetes de datos que son una estafa a mano armada, porque van de un precio exorbitante por un giga, unos 1000 y tantos, 2000 y pico de pesos, 3000 pesos, 4000 pesos. Eso es impagable en Cuba. La justificación, que Texas no estaba recaudando, que las recargas internacionales no estaban llegando por los canales oficiales. Entonces yo pregunto, a ver si alguien me responde. Mi teléfono, yo fui y me compré un teléfono, pero si yo no pago el teléfono, yo me lo puedo llevar de la tienda, ¿no, verdad? Si yo pago el servicio y tú me lo pones en mi teléfono, fue porque usted lo cobró. Entonces tienen el cinismo y el descaro de, en televisión nacional, explicar y decir que ellos tuvieron que poner todas las recargas en dólares porque para obligar a las personas a que dieran más dinero y a que todo se pusiera difícil para promover estas recargas en dólar, porque el dinero cubano no tiene valor y porque con ese dinero que estaban recaudando o que iban a empezar a recaudar, iban a mejorar la infraestructura. Miren, señores, eso fue mentira. Una de tantas. ¿Por qué? Porque los estudiantes y los profesores, mi caso personal, nosotros los profesores, nos pusimos en contra y protestamos de alguna manera, y lo único que recibimos fueron un sinnúmero de advertencias, de amenazas y de tratar de silenciar las cosas. Prometieron darle un poco más de megas, un paquete extra, que todavía no ha sucedido. Hace 3 meses salí de Cuba, yo salí de Cuba a raíz del tarifazo y eso nunca pasó.
lograron amenazar a los estudiantes, dijeron que las universidades eran para los revolucionarios y que el que no fuera revolucionario lo iban a sacar literalmente de las universidades. Los decanos que se pusieron en contra y los directivos que se pusieron en contra, tuvimos que irnos o del país o tuvimos que irnos de las instituciones porque la persecución se comenzó a sentir ya demasiado fuerte. La policía constantemente en las universidades. ¿Por qué? Porque querían evitar. Y llegaron a decirle a los estudiantes que el estudiante que no protestara le iban a asignar una línea que tuviera un poquito más de mega. Un chantaje más. Un invento más. Y aquí está la consecuencia. Consecuencia que hoy en día la recarga que vale $23 en los distribuidores nacionales, internacionales, en el mercado informal nacional se está vendiendo en 11.500 pesos. 11.500 pesos una recarga que dura un mes. Que tiene 3.000 pesos de saldo y datos ilimitados de 12 de la noche a 7 de la mañana. Un horario en el que Cuba entera está apagada, incluso las antenas de telecomunicación, por el déficit de generación eléctrica que existe con 30 horas de apagón. O sea, el que es un poquito inteligente se da cuenta que esa persona no va a poder disfrutar de ese famoso bono porque en 30 días va a poderse conectar 5 o 6. Pero además provocan que pase esta otra opción, que por 250 pesos de saldo, la persona que quiera hablar con su familiar o tener una línea activa tenga que pagar 1.000 pesos. Por 360, 1.400. Por 500, 2.000. Por 750, 3.000. Y por 1.000 de saldo, 3.800 pesos. Señores, ETEXA no pensó en los cubanos. ETEXA pensó simplemente y utilizó la misma forma que la tienda en MLC, que el banco con su tarjeta clásica. Y les digo más, el próximo bombazo, la próxima mordida que van a hacer, la van a hacer con la generación eléctrica. Te van a limitar tu consumo eléctrico, te van a decir, tú puedes consumir un poquito y el extra puedes pagarlo en dólares. Porque quieren sacarle el zumo al cubano. Quieren... y entonces no están dolarizando la sociedad. Yo no sé qué están haciendo, pero dolarizando dicen que no. Entonces, ahora, vamos a contextualizar esto. Llevarlo a números. Dicen que no hay nada más aplastante que un número y yo sí lo creo. Aquí están los salarios de los jubilados, los ancianos, los pensionados. El salario de un pensionado en Cuba es 2.000 pesos. Ese viejito que ya terminó su vida laboral, que está cansado, enfermo, que no tiene de nada, porque como no tiene de nada nadie en Cuba, ni agua, ni electricidad, ni comida, ni efectivo, ni dinero, ni salario, ni dólares, ni MLC, ni clásica, ni nada. O sea, ese pobre anciano tiene que sobrevivir con 2.000 pesos al mes. Ahí viene otra complicación, que viene más adelante. ¿Cómo sobrevive alguien con 2.000 pesos en Cuba? No lo sé. Y es imposible. No hay de otra. No hay explicación. Ahora, el salario mínimo en Cuba está sobre los 2.500 pesos. Totalmente irrisorio porque de todas maneras, como quiera que sea, estamos hablando de que son cantidades completamente, ridículamente mínimas, porque al final un jubilado cobra 4 dólares. 4 dólares cobra el jubilado. El salario mínimo está en 5 o 6 dólares aproximadamente. Y un profesional, cuando hablo de un profesional no hablo de un licenciado, hablo de un profesional que tenga maestría, que tenga doctorado, que tenga posgrado, que tenga niveles no de licenciado, niveles de máster, de categorías y de doctorados que le dan mucho más a su salario
andan por unos 7.500 pesos, que eso sería 17 dólares. Estamos hablando de que los salarios máximos, los top de los salarios en Cuba son estos. Un jubilado, 4 dólares. Uno de salario mínimo, unos 5 o 6 dólares aprox. Y un profesional no licenciado, porque los licenciados andan sobre los 5.000 pesos, no llegan a 5.000, unos 4.900 y tantos, y andan por unos 11 dólares. O sea, estamos hablando de que el que más gana en Cuba a 20 dólares no llega. Y las recargas valen 23 dólares. O sea, no tienes ni para una recarga. Pero tampoco la puedes hacer porque no te puedes recargar desde Cuba. El dinero cubano no sirve y no vale. Ahora, llevemos esto a un plano aún más básico. La comida. Recordemos que aquí están en las esquinas de las pantallas. El jubilado cobra 2.000 pesos, señores. Y un profesional con alto rango cobra 7.500. Y estamos hablando de que un cartón de huevo vale 3.500. A 110 pesos. Que un pomo de aceite, aprox, anda sobre los 1.000 pesos. Y que la libra de arroz anda por los 260, ha llegado a costar más. O sea, 26.000 pesos un saco de arroz. Esa es la vida del cubano. Ahora súmale que si te quedaste sin agua, porque no hay generación eléctrica, porque no hay bombeo de agua, porque no hay vergüenza, porque cierran las llaves de los pozos para poder vender el agua y que el bombeo no llegue a la población, y cuando la población protesta, abren la llave 2 días y la vuelven a cerrar otra vez y dicen que hay déficit. Entonces una pipa de agua, que no es una pipa, te llenan un tanque abajo y al de arriba no te lo llenan. Una cisterna vale 8.000 pesos. Y como no tienes corriente y tienes que cocinar con gas, pero tampoco hay disponibilidad para el gas, y ese gas lo tienes que comprar normalmente, como todo, por fuera. Bueno, la bala vacía vale 11.000 pesos y el líquido vale 25.000 pesos. Da deseo de gritar. Literalmente. Esta es la situación de los cubanos. Esta es la cara que nadie te cuenta de Cuba. Cuba no es solo playas. Cuba no es solo... o sea, la parte bonita. Cuba no es solo balcones cayéndose. Cuba son medidas temporales que una sobrescribe a otra. Esta medida temporal fue para generar... No me generó, me voy a poner otra más difícil. No me generó y ahora voy a poner otra más difícil. Y así. Porque además vienen proyectos nuevos y proyectos que no son beneficiosos para ninguno, a no ser los dueños de los grandes negocios de Cuba. Los dueños de la isla. Los que deciden qué cosas van a hacer. En Cuba se han demolido casas. Se han demolido casas que tenían una licencia de construcción. Y de pronto, de un año a otro, esa licencia de construcción cambió a permiso temporal. Y de pronto a alguien se le ocurrió decir que esos permisos temporales ya eran ilegales y les demolieron las casas a la gente. Se las tumbaron. ¿Por qué? Porque lo que fue legal en algún momento, ya ahora es ilegal. Esto que estoy haciendo es ilegal. Esto que estoy haciendo en Cuba lleva cárcel. Esto que estoy haciendo en Cuba lleva persecución. Esto que estoy haciendo de contar la verdad, a mí me costó tener que salir de mi país. Y duele decirlo, que hoy estoy aquí, pero mi país nunca pude hacer esto, porque cuando lo intenté, tuve hasta que quitar mi cuenta de Facebook. Entonces, ¿qué sucede? Cuba se volvió una isla donde todo es temporal, excepto la miseria, la decadencia, la necesidad. Todo se volvió temporal, menos eso. Y ahora, pues la cúpula del país, o sea, los grandes cabezones,
están asustados y están haciéndose trampas entre ellos. Busquen qué pasó con la ministra de Trabajo y de Finanzas. Busquen qué pasó con los altos ejecutivos que ya no se ven. Busquen qué pasó con la ministra Feitó. Busquen. Esa señora le firmaron un documento, porque en Cuba no se habla en ninguna reunión si ese documento no es firmado y no es revisado por alguien. A ella le firmaron un documento hablando de que en Cuba no había necesidad, de que en Cuba no había vulnerabilidad, de que en Cuba no había gente en las calles, de que en Cuba no había gente comiendo de la basura, de que Cuba no tenía indigentes, de que los niños no pasaban que eso era gente disfrazada para dar una mala imagen del país. Y después que le hicieron decir eso, firmado por alguien, porque eso lo autorizó alguien, al otro día le cortaron la cabeza a la señora, la hicieron quedar como una persona que no tenía los valores revolucionarios, una persona que metió un criterio, una persona que hizo de todo, pero que en el momento la aplaudieron. Y dijeron que había sido una intervención, que había sido una realidad, que estaban de acuerdo todos los ministros. Y a la señora la desaparecieron, señores. La desaparecieron. Y a la señora la desaparecieron. Porque dijo lo que querían que ella dijera. Ese es el punto en que ha llegado Cuba. Que hasta ellos mismos se están dando de baja y se están poniendo tras pie para poder lograr un objetivo que aún no sabemos, pero que pronto, sí, pronto las nuevas medidas nos van a dar más argumentos. Espero que les haya gustado el espacio de hoy, un poco bastante explicado, pero esa es la situación en Cuba. Yo soy Isbel, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, chao.